Bueno, bienvenidos. Me llamo Paula Román y el objetivo de este video es poder compartir con ustedes algunos de los lineamientos generales de lo que es el texto de Oresta López Pérez, correspondiente a la unidad número 3 de nuestro programa, y que lleva por título Currículum Sexuado y Poder, miradas a la educación liberal diferenciada para hombres y mujeres durante la segunda mitad del siglo XIX en México. Este es un título bastante largo, pero les aseguro que todo lo que está consignado en el título es un muy buen resumen de los temas fundamentales del texto. En ese sentido, bueno, primero vamos a presentar la autora. Oresta López Pérez es historiadora de la educación y dedica la mayor parte de su trabajo a un enfoque desde el género. Es una historiadora mexicana. Y ya desde el primer párrafo, y esto es algo a tener en cuenta, sobre todo si son ingresantes y están empezando a leer bibliografía en la facultad, ya desde el primer párrafo y en general en las introducciones, los autores nos presentan cuáles son los objetivos, ¿no? Digamos, qué se proponen con el trabajo, de qué va la cuestión. En su primer párrafo ya ella nos dice que el objetivo es reflexionar sobre la educación femenina decimonónica. En particular, la autora lo va a ver en lo que son las escuelas de la República, ¿sí? Porque nos estamos ubicando en el México, como dice el título, de mediados a fines del siglo XIX, donde tenemos al frente del Estado a Porfirio Díaz, quien va a encabezar las reformas de carácter liberal, modernizantes del Estado, y las educativas son las que más nos interesan a nosotros, en particular lo que tiene que ver con la defensa y la disposición de recursos para montar un sistema de instrucción pública universal, ¿sí? En ese sentido, las escuelas de la República son escuelas públicas. Allí es donde la autora va a rastrear la agencia, la participación femenina. Por una cuestión de espacio voy a ir al fondo de la cuestión. La noción más importante del trabajo justamente es la de currículum sexuado, ¿sí? El propósito de la autora va a ser analizar cuáles son los contenidos curriculares en las escuelas para mujeres, porque a diferencia de lo que ha sido la larga trayectoria de educación mixta en Argentina, en México las escuelas mixtas estaban limitadas a experiencias que se desarrollaban fundamentalmente en la capital, ¿no? Que tienden a ser las experiencias más progresistas, mientras que en el ámbito de los estados mexicanos existía una división entre escuelas de niños y de niñas. Entonces la autora se centra en el análisis de los contenidos de esas escuelas de niñas y les pido que me acompañen. Vamos a ver las páginas 52 y 53 del trabajo, que yo lo tengo acá. Fíjense que ahí vamos a ver los contenidos curriculares de educación secundaria o superior para mujeres en el DF, y las materias son medicina o higiene doméstica, economía doméstica, deberes de la mujer en sociedad, labores manuales. Fíjense, costura, bordado, música y flores artificiales, tejido, moda. Es decir, son en su mayor parte materias que recibían el nombre de contenidos ligados al mundo femenino y sobre las que subyace una noción de mujer, que es un poco la que recupera la propia autora en el texto, mujer ajena, ¿no? Como enajenada en algún punto, para la cual los conflictos sociales, las problemáticas políticas, un poco le pasan por los costados, ¿no? Porque es una mujer abocada al ámbito doméstico fundamentalmente. Ese tipo ideal de mujer es justamente la madre de familia, la buena esposa, y allí donde se daban contenidos curriculares que tenían que ver con cuestiones como, bueno, medicina o higiene, como les comentaba, eran aplicadas al ámbito doméstico, ¿no? Había que ser una buena esposa y una buena madre y estar informada y formada en ese tipo de saberes. Fíjense también que la autora nos dice, acá estoy citando literalmente de la página 49, que aquellos contenidos eran una carga de valores, controles sobre los movimientos, gestos y pensamientos, hasta la censura de lecturas y juegos que podía tener una niña, ¿sí? Entonces, a la hora de ver detrás de estos contenidos, lo que vemos es que priman las nociones vinculadas a
a cohibir las libertades de las mujeres, ¿no? Sobre una concepción de que su educación está restringida al ámbito privado. ¿Cuál es la potencia de la definición de currículum sexuado? Que no solamente señala la diferencia, no solamente nos está planteando que mientras estas niñas se educaban en, de repente, no sé, tareas de bordado y tejido, los varones estaban desarrollando una formación vinculada a la historia, a la formación cívica, al derecho, incluso a esas materias del mundo de las ciencias duras, ¿no? No solamente es destacar la diferencia, sino que en esa diferencia hay una construcción de desigualdad y que entonces un currículum sexuado que reproduce un lugar de mujer al ámbito doméstico y que potencia a los varones a la participación en el ámbito público, reproduce una condición de jerarquía y desigualdad en la sociedad, ¿no? Optar por los espacios públicos implica también disputar los lugares de poder en la sociedad, tener los mejores sueldos, digamos, educarse en saberes verdaderamente útiles para el mundo público tenía que ver con una cuestión de quiénes iban a ganar los mejores salarios, de quiénes iban a tener los trabajos de mayor reconocimiento. Ahora bien, si la autora nos advierte al respecto de esas desigualdades en el currículum, al mismo tiempo lo que sostiene es que no todo fue reproducción de desigualdades e injusticias en las escuelas públicas de la República, sino que también hubo espacios a través de los cuales las mujeres, sobre todo en calidad de maestras y a causa de la feminización del trabajo docente, supieron encontrar un espacio de resistencia y de resignificación a través de distintas prácticas educativas que apuntaban a transformar el orden de las cosas.